Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, esperamos que estén muy bien. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de este proyecto que estamos empezando en la Frontera Cimarrona, que ustedes saben que es una colectivo antirracista de personas racializadas, de la disidencia sexual, indias descendientes, afrodescendientes, negras, etcétera. Y hoy Brenda y yo, Brenda Nava, que ustedes saben que forma parte de la frontera también, de este espacio, vamos a hablar de un tema que yo sé que ustedes lo están esperando y queremos compartir nuestro análisis desde la frontera, ¿no? Recuerden que este episodio lo van a poder escuchar desde nuestro canal de YouTube, que lo pueden buscar, y también en otras plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Entonces, Brenda, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿De dónde nos Hola, hablas? hola. Hola a todos, todes, todas. Espero que estén muy bien. Muy bien, yo estoy muy bien. Con un clima fresquito, pero súper bien. Feliz de estar contigo platicando, Mica, sobre un tema súper interesante. Que podríamos aquí hablar mucho tiempo sobre el tema del acoso. Entonces, súper contenta. Qué bueno, Bren, qué bueno. Quiero que la gente se vaya acostumbrando justamente porque vamos a estar reaccionando a diferentes temas de la coyuntura tanto nacional en México como regional e internacional, que desde una perspectiva decolonial, antirracista y muy crítica, con el objetivo pues de pensar otros mundos, ¿no, Bren? Otros mundos, otras formas de justicia, donde la lucha contra todas las lógicas de opresión que tienen que ver con el racismo, la colonialidad, el colonialismo, el clasismo, el capitalismo, el sexismo, etcétera, pues siempre estén en el centro, ¿no? Entonces, en aras de eso es que vamos a estar acá un poco reflexionando. Bueno, gente, el podcast de hoy tiene como título Claudia Sheinbaum. Yo estoy acá sentada desde la sala de mi casa, en el suelo. Tiene como título Súper. Claudia Sheinbaum y el acoso. Ustedes saben que sucedió algo muy fuerte, que fue noticia internacional, hasta Naciones Unidas se pronunció. Yo creo que ni con el genocidio de Palestina, ni otros genocidios, el que está sucediendo en el Congo o en Sudán, se ha pronunciado tan rápido. Toda la comunidad internacional, organismos internacionales e incluso toda la prensa, no solamente local, sino también pues, regional e internacional, para condenar lo que le sucedió a la presidenta Claudia Sheinbaum, que me imagino que ya ustedes vieron ese video, pero básicamente ella estaba caminando en el centro de la Ciudad de México y un tipo se le acercó e intentó tocarla. Ella luego se percata de eso, que por cierto, Brenda, fíjate que en el análisis que compartimos desde la frontera, nosotras decíamos que la presidenta está utilizando todo el peso del Estado para poder condenar esa agresión sexual que experimentó, pero y nosotras mencionábamos en algún punto que ella luego se percató, ¿no? Y varias personas ahí en el post que compartimos desde la cuenta de Afrontera en Instagram decían como que cómo nos atrevíamos a decir eso porque justamente parecía que nosotras estábamos reproduciendo como este discurso muy propio de un discurso pues muy patriarcal y muy machista, que es como, bueno, si la víctima no se da cuenta de que está siendo objeto de una violación o de una agresión, parece que no, que eso no cuenta, ¿no? Pero nosotras no íbamos por ahí, nosotras lo que estábamos diciendo justamente y lo estábamos pensando porque hemos mencionado que hay una sobredimensión del daño en relación a concebir a Claudia como una víctima y de hecho lo hemos mencionado, ¿no? En algún momento cuando nosotras decíamos, bueno, cuando se habla cuando se habla de un daño y cuando se habla de una víctima, uno está diciendo de que hubo una agresión física, emocional, psicológica que perturbó la estabilidad física, emocional y psicológica de un sujeto y por lo tanto necesitamos tomar medidas para poder resarcir ese daño que se está haciendo. Y de hecho, nosotras pensábamos, Brenda y yo rebotábamos también como hay muchísimas otras víctimas que ahorita tú puedes mencionar y dar algunos ejemplos, Bren, pero decíamos, por ejemplo, si pensamos en el caso de Atenco, de las 11 mujeres violadas,
por cuerpos castrenses, ¿no? Donde la SEDENA estaba involucrada, podemos claramente identificar 4 mujeres de origen, o sea, indígenas, racializadas, con una clase marcada en su cuerpo, violentadas y agredidas por el Estado a través de estos cuerpos castrenses por el ejército, y por lo tanto ese caso llegó a la comisión, a la Corte Interamericana, hubo una condena, ¿no? Hubo una sentencia condenatoria hacia el Estado mexicano, y esa sentencia le decía al Estado que tenía que reparar de una manera integral el daño. Más adelante podemos un poquito desarrollar qué significa eso. Estoy muy emocionada de estar aquí, Brenda, contigo, te estoy mirando, te ves muy guapa. Bueno, sigo. El, Gracias. eh, Tú igual, tú siempre. Gracias, gracias. Y justo desde el sistema interamericano se decía el Estado mexicano, por acción u omisión, en este caso fue acción porque fue el ejército, ¿vale? Ujú. A veces omisión es cuando el Estado permite ciertas condiciones macrocriminales, ciertas condiciones culturales que pueden ser el racismo estructural, prácticas patriarcales, etcétera, etcétera, que derivado de eso, por no tomar medidas para prevenir, por omisión el Estado es responsable. Pero en este caso es acción directa porque fue el ejército que lo hizo. Y decían, tienen que reparar de una manera integral el daño, y para poder reparar integralmente el daño hay 5 elementos que hay que considerar, ¿no? Que por acá me anoté, que uno es la restitución, es decir, no sé, pensemos en el genocidio en Palestina, Bren, ¿qué ha hecho el colonialismo sionista? Pues desplazar totalmente desde la Nakba al pueblo palestino. Entonces, si queremos reparar todo el daño colonial que se ha cometido en ese territorio, lo primero que tenemos que hacer es garantizar el retorno de la gente que ha sido desplazada forzosamente, aunque sabemos que eso no va a ser del todo, porque hay gente que ha sido asesinada literalmente. Entonces, la restitución significa eso. No sé si te roban tu casa, que te entreguen tu casa. La indemnización como una forma de decir, bueno, siempre las víctimas incurren en un mundo tan capitalista como este, en una serie de daños que tienen que ver con pérdidas muy concretas. La rehabilitación, especialmente esto tiene que ver con temas psicológicos, emocionales, pero también materiales, rehabilitar ciertas condiciones, satisfacer a la víctima, que se sienta satisfecha. ¿Qué necesitas para que esto pueda resarcir lo que tú necesitas? Y lo más importante de estos criterios es que se tomen medidas, Brain, de no repetición. Es decir, si el ejército pudo violar a 11 mujeres, el Estado tiene que tomar medidas para que el ejército nunca más cometa eso. Entonces, cuando nosotras, Brain, compartíamos este primer post, que decíamos en este post, a ver, la presidenta luego se da cuenta, porque ella misma lo dice en una mañanera, ella misma en una mañanera dice, bueno, yo ni me di cuenta, luego me di cuenta que está ahí, yo pensé yo no sé qué cosa, y luego se percata y le pone un nombre, le dicen esa cosa. Entonces nosotros no lo decíamos, en el sentido de que, bueno, es que si la víctima no se da cuenta que eso es racismo o que eso es yo no sé qué vaina, no vale. Lo decíamos en el sentido de que en ese momento, la presidenta, ella misma, su integridad física y personal no se vio dañada. Por lo tanto, no se percató en ese momento tal cual. Y es ahí donde luego más adelante decíamos justamente, Bren, que hay una clase de construcción, o sea, la presidenta se aísla de su lugar de poder, jefa de las Fuerzas Armadas, de su lugar, de sus privilegios raciales y de clase, y se construye un locus de enunciación que es completamente de víctima. Y eso yo creo que es estratégicamente calculado dentro del Estado cuando se impulsa, no sé, cuando feministas blancas rompen el techo de cristal, llegan al poder y de repente cambiemos a Claudia Sheinbaum, porque yo sé que la gente puede ser muy fan de Claudia, pero si ustedes ponen a la Margaret Thatcher, era una neoliberal, sionista, blanca, racista, que profundizó el genocidio hoy en Palestina. No podemos aislar la situación racial de clase, que eso es lo menos importante, sino su situación de poder, su lugar de poder y por lo tanto los efectos que eso significa en el mundo de mucha gente que ni llega a ser buena víctima, ni llega a considerarse una víctima para solamente analizar eso en una clave
pues de género, Bren, ¿no? Entonces, bueno, gente, miren, ya me extendí para pasarle la palabra a Bren, esto solamente dura una hora, pero justamente lo que queremos analizar es eso. Claudia Sheinbaum está caminando en el centro, se acerca a un tipo que es racializado, ahorita podemos problematizar eso también, qué significa que un tipo racializado y luego, o sea, ahí hay una simetría de poder y perdónenme, quien tiene un mayor poder en este caso, ya sabemos quién es, eh, intenta agredir sexualmente a la presidenta y nosotras vimos el hecho y se acabó. La reacción que tenemos es contra todo el discurso articulado que se empuja desde el movimiento feminista en México que construye a Claudia Sheinbaum como una víctima, al menos Brenda, yo no creo que Claudia es una víctima, ¿no? No es una víctima. Y no solamente eso, sino como representante de la situación de todas las mujeres en el país cuando hay mujeres que ni llegan a tener la atención que tiene Claudia Sheinbaum. Entonces lo dejo aquí, Bren. ¿Qué opinas? Mm, Pues es que es un tema que, o sea, sí podemos analizarlo en distintos niveles. Primero la reacción hacia el hecho, pues me parece interesante cómo reacciona el feminismo, Ujú. eh, porque ya pareciera que el feminismo ya no está cuestionando al Estado. Entonces, eso me genera mucho conflicto, no, no conmigo, porque yo no soy feminista, tú lo sabes, tú tampoco lo eres, No, no somos, creo que las solteras pero no somos feministas. no, pero de pronto es como muy, me llama mucho la atención como un movimiento social que viene históricamente, porque la diferencia creo yo entre muchas feministas que vienen a pelearse con nuestros posts y personalmente yo, es que yo sí me leí a las feministas blancas, yo sí me leí al feminismo y creo que el movimiento buscaba de alguna manera cuestionar al Estado que estaba legitimando una violencia, digámoslo así, patriarcal, ¿no? Y ahora vemos un feminismo muy alineado al Estado y Ujú. eso me llama mucho la atención, no solamente por lo que tú mencionas, de más allá de la afinidad o de la aceptación de Claudia, por ser progresista, por ser de izquierda, digámoslo así, Ujú. como esa alineación de un movimiento hacia el Estado me llama mucho la atención. Claro. Eso por un lado. Por el otro, como ponernos a la par con frases como si tocan a Claudia, nos tocan a todas, Claro. es como, a ver, espérame, no, no, así no funciona, ¿no? Si tocaran a Claudia, alguien tuvo que haber señalado esa violencia porque ella misma no se sintió en ese momento agredida y pueden suceder muchas cosas ahí, que en el momento no sabes ni lo que te pasa, ¿no? Eh, pero alguien señala esa violencia y en consecuencia al día siguiente hay todo un plan en contra del acoso sexual que no es más que punitivo, que no es más que seguir abonando a la idea de que la pena, el castigo, la cárcel, pareciera que es la solución a todo esto que tú ya mencionabas antes con la reparación del daño. Entonces, si tocan a Claudia, al día siguiente tenemos todo un plan de acción. Pero si tocan a una mujer indígena en Atenco, en Xochicuautla, en cualquier otro lugar donde las mujeres llevan a cabo una defensa del territorio y generalmente la respuesta es una violación sexual hacia estas mujeres. Estamos hablando de violación. Entonces, no estamos hablando solamente de acoso, estamos hablando de tortura sexual. Y hay muchísimos casos que podemos voltear a El ver, propio ¿no? caso de Kenny Hernández, ¿no? Bren, no sé si podemos poner eso de ejemplo también. Claro, es que mientras ella tiene todo un plan de acción en contra del acoso sexual porque le tocó a ella vivirlo, eh, pues tenemos a Kenny en la cárcel, que lo único que va a hacer este tipo de plan de acción es seguir reforzando el punitivismo, la cárcel, las penas, las condenas, ¿no? Y entonces, pues entonces vamos a cuestionar el punitivismo del Estado mexicano, donde tenemos a muchas mujeres presas por ser defensoras del territorio que pasaron por procesos de criminalización de los cuerpos o no,
¿no? O entonces nuestro posicionamiento sigue siendo el vamos a buscar la reparación del daño dentro del mismo sistema. Y entonces me viene a la cabeza como el feminismo, qué tipo de justicia está buscando y qué tipo de reparación está buscando. Y por qué se posiciona como si estuviéramos hablando de Claudia, como si estuviéramos hablando de cualquiera otra mujer que está expuesta a eso todos los días, que eso fue otra de las cosas que yo también leí en los comentarios, como es que si le pasa a la presidenta, ¿qué nos espera a las mexicanas? Es como, a ver, antes de que le pasara a la presidenta le ha pasado a muchas otras personas. Sí, y pareciera que en la historia no existen esas personas. Pareciera que entonces nosotras en nuestro propio comunicado no estábamos negando que el acoso sexual existe o que la violencia sexual existe. De hecho, Mica, nosotras somos anticoloniales. Y si Claro. llega el colonialismo, llega por la violación sexual de mujeres indígenas. Y eso no lo digo solamente yo o lo piensas solamente tú. Eso lo pueden incluso corroborar si quieren, ya saben, la fuente. Pues yo leí hace un tiempo a Yuderquis Espinosa hablando sobre la violación originaria, el 12 de octubre como la violación originaria. Entonces, como anticolonialistas que somos, hemos denunciado que existe la violación. O sea, ni siquiera ya ni me peleo con esos comentarios de es que estás negando que la presidenta pasó por el acoso sexual. Nadie estaba negando ese hecho. Nadie estaba negando que la violación, el acoso, la tortura sexual existen. Lo que estamos cuestionando es que no podemos equiparar a una persona que tiene todo el aparato estatal respaldándola para que al día siguiente pudiera plantear un plan de acción. Entonces, ¿por qué no ha hecho nada antes por los feminicidios? Que dicho sea de paso, son mujeres racializadas en ese conteo de 11 mujeres asesinadas diario. ¿Por qué no ha hecho nada por estas mujeres defensoras del territorio que han sido torturadas sexualmente por el ejército y por policías municipales? ¿Por qué se tuvo que esperar a que le pasara para decir, miren, vamos a presentar este plan de acción porque no puede continuar el acoso sexual, ¿no? Entonces me quedo pensando en todo eso y me quedo también pensando en algo que no sé tú qué piensas, Ujú. pero también es que gente de la derecha se posicionó a favor de Claudia porque políticamente es correcto posicionarse y decir somos mujeres, estamos hermanadas por el género. Y en este caso también de clase, ¿no? O sea, Claro. ver a panistas diciendo que condenando los hechos, me parece que es un poco más de lo mismo, ¿no? Es como el discurso feminista va ahí, ¿no? Y esa es otra cosa, o sea, yo pienso que ahora el Estado está utilizando mucha narrativa eh, como si fuera un movimiento social, Morena. ¿No? O sea, Morena no es un movimiento social. Es el Estado, es un Morena es, partido político institucional y alineado al neoliberalismo en muchísimos sentidos y lo sabemos. claro, lo que a mí, te digo, me saca mucho de onda es como ver a un feminismo súper alineado al Estado. O sea, pensar que el proyecto de Claudia Sheinbaum es feminista. O sea, y que no lo cuestione, o sea, no lo están ni cuestionando tantito, ¿no? Totalmente. Entonces me preocupa un poco eso, en el sentido de nos van ganando en la narrativa y la narrativa tú sabes que puede llegar a materializar, a materializarse, ¿no? Y entonces al rato, claro, tenemos una reforma, un plan de acción, que tenemos más leyes y que tenemos, pero no estamos buscando la reparación del daño. O sea, yo creo que no estamos ni siquiera ni cerquita de cuestionar de dónde viene la violencia y por qué se ha encarnado en hombres racializados, por ejemplo. ¿Por qué siempre decir que el patriarca es un hombre racializado? También por ahí, entre los muchos otros comentarios que leí sobre el caso, es como, es que no importa, o sea, no importa si el hombre es racializado o no, Uy, eso salió es hombre, mucho. Ujú. ¿no? Es hombre y acosó a la presidenta. Y entonces es como, a ver, sí importa. Sí importa porque es todo un proyecto de desarticulación en las comunidades y porque ese es un tema que hemos debatido mucho,
con feministas muy blancas de que el patriarcado sí tiene un punto de origen. Y el origen es Occidente. Y si llega el patriarcado de este lado, ha sido por los procesos de colonización, ¿no? Entonces, que sigan sin como ni siquiera voltear a ver por qué los hombres racializados son violentos, de dónde viene la violencia, cómo se ha construido la masculinidad, cómo se ha construido la feminidad en términos de que siempre somos las víctimas y cómo se ha construido incluso que puede existir un estado donde se violen a las mujeres indígenas y no pasa nada. Pero si hay algún tipo de acercamiento físico frente a una mujer considerada blanca, de clase, con un poder como el que tiene Claudia Sheinbaum, entonces sí vamos a hacer todo lo posible para que eso deje de existir. O sea, sí todo este discurso como medio, no sé, tramposo, de que estamos en el año de la mujer indígena, de que llegamos todas, de que si tocan a Claudia, tocan a todas, de que todas fuimos Claudia. O sea, como que me preocupa mucho no estar cuestionando eso. Y no estar cuestionando que ella tiene todo el aparato del Estado en su favor y que si tú o yo hubiéramos sido acosadas sexualmente y nos hubiéramos sentido transgredidas corporalmente, emocionalmente, físicamente en un espacio, tú terminas primero buscando a tus compas para desahogarte antes de llegar a un ministerio público porque sabes que te van a revictimizar. Claro, Entonces, totalmente. no sé, o sea, me pregunto eso, ¿no? No, pues No sé no. tú qué piensas. Sí, no, pues maravilloso, Brenda. Yo creo que, mira, es muchísimo. Estaba notando mientras hablaba y yo creo que son muchas cosas que nosotras tenemos que pensar. Justo frente a eso que se decía, ¿no? Si le pasa a la presidenta, porque a ver, el feminismo blanco es un feminismo que ha colonizado mucho nuestra experiencia en términos de que muchas veces nos comprendemos cuando nos entendemos feministas y en esta obsesión del feminismo blanco de construir constantemente una experiencia universal que es compartida y que es común de todas las mujeres, que eso es feminismo blanco, ¿vale? O sea, en política sexual de Kay Millett, así mismo se caracteriza que son las bases de este feminismo, que es de este feminismo de Estado institucional que prolifera en México y que también mucha gente milita. Y yo no sé si lo hacen consciente o inconscientemente, pero es esta idea de que todas las mujeres, derivado de que son mujeres, aquí estamos hablando de mujeres cis, ¿no? Y ustedes saben que la cisgeneridad, o sea, el discurso que pone, por ejemplo, que existe una experiencia común de todas las mujeres, porque hay violencias que le suceden a las mujeres por ser mujeres, con eso yo no estoy negando de que hay situaciones que pasan derivado de que nuestros cuerpos han sido binariamente sexuados, construidos en una heterosexualidad obligatoria, en un régimen heterosexual colonial, etcétera. Pero ese discurso que dice de que todas las mujeres, independientemente de la ideología, independientemente de la clase, independientemente de la raza, independientemente de la geografía, existe un grupo homogéneo, por ejemplo, cuando esas feministas, Bren, hablan de que son esa mitad del mundo y por lo tanto hay una experiencia común y compartida. En realidad, no solamente es un feminismo transfóbico, blanco y colonial, porque la experiencia que se pone para hacerla común es justamente todas aquellas situaciones que puede experimentar la ama o la mujer en mayor escala de privilegio, que ya tiene privilegios raciales y de clase, ¿vale? ¿Por qué yo estoy diciendo todo eso? Porque, por ejemplo, cuando decían eso, si le pasa a la presidenta, nos pasa a todas. Tuvo que sucederle esto a la presidenta para que esto tomara esta dimensión. Pero yo me pregunto, Bren, ¿acaso tendrá que experimentar la presidenta Claudia Sheinbaum una esterilización forzada para poder entonces emprender un plan contra las esterilizaciones forzadas? Porque ese tipo de cosas no le pasa a las mujeres blancas, ricas, millonarias, burguesas y en mayor escala de privilegios, sino que le pasa a un cuerpo, no solo porque son mujeres o entendidas, leídas como mujeres, sino porque son atravesadas por una clase y por una raza. Y es por eso que siempre nuestro análisis tiene que ser leído. Ese análisis que aísle el género y que te pones los lentes violetas para poder hacer solamente una lectura de género, sabemos que eso solamente lo hace el feminismo blanco.
Porque las violencias, por ejemplo, ¿cuáles son las mujeres desaparecidas de este país? Cuando hablamos de personas desaparecidas en México, más de 120,000, la mayoría son varones. Pero ¿saben qué? Son varones racializados. Y eso tiene que ver con una raza, con una clase, con una geografía, con una macrocriminalidad que está focalizada y con con una idea de masculinidad que tiene que ser cumplida, y es una idea que viene desde parámetros completamente pues coloniales, cómo tiene que cumplir un hombre, cuáles son los roles que tiene un hombre. O sea, cuando hablamos de desaparición de personas y nos damos cuenta que la mayoría son varones racializados, ¿acaso yo no me preguntaría si eso no es violencia de género también? Porque tiene que ver con esa masculinidad racializada muy concretamente. Entonces, frente a todo eso, cuando yo escucho esto, Bren, que dice, no, es que la presidenta nos representa a todas, porque si a ella le pasa a cualquiera, le puede pasar falso. Porque este país está llena, pensemos en las madres buscadoras que todavía Claudia Sheinbaum no ha recibido. Pensemos en esas 11 mujeres de Atenco violadas, que todavía la sentencia no ha sido cumplida al 100% y hay obstáculos y problemas de investigación. Pensemos en el caso Campo Algodonero, mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que también hay obstáculos en la investigación. Pensemos en las mamás y los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El IGE y ese grupo de expertos independientes que vinieron y que dijeron esa verdad histórica de Enrique Peña Nieto es falsa, fue obstaculizada por Andrés Manuel y también por Claudia Sheinbaum. ¿Saben por qué? Porque ambos son jefes y comandantes de las Fuerzas Armadas de este país. Pensemos en todas esas mamás y papás que están reclamando justicia porque sus hijas, porque hay un chingo de morras que han sido víctimas de feminicidio, y todas esas fiscalías, el nivel de impunidad en esos casos, que no son feminicidios solamente porque eran mujeres, hay una clase, hay una raza, hay una barrialidad atravesada ahí, y que tampoco han podido llegar a, no sé, a que hablemos de memoria, de verdad, de justicia. Pensemos en el caso que ya veníamos mencionando, Bren, de Kenny Hernández, mujer amuzga, indígena, racializada, que está encarcelada, que le han fabricado delitos por ejercer el derecho a la protesta y lleva como 5 años encarcelada. Yo nunca he escuchado condena de Naciones Unidas y del movimiento feminista diciendo todas somos Kenny Hernández. Y con esto lo que yo quiero decir es que cuando nosotras hacemos esa crítica, de hecho, ahorita podemos hacer una crítica, creo que voy a decir algunas pinceladas sobre este tema del sujeto racializado, acosador, etcétera, etcétera. Pero nosotras partimos del hecho, a diferencia de lo que hizo la derecha, nosotros no negamos el hecho, Bren, por ejemplo, no dijimos, eso fue un montaje, como mucha gente dijo, diríamos, damos esto por hecho, lo podemos catalogar como una agresión sexual. Sin embargo, nos rehusamos a concebir a Claudia Sheinbaum como una víctima, porque las verdaderas víctimas son víctimas del Estado, son víctimas del sistema. Y es ahí donde de hecho mencionábamos, ¿no? Nosotros no negamos. Miren, gente, voy a tratar como de pensar esto con la metáfora que siempre hacemos de la plantación. Porque las mujeres blancas, el feminismo blanco, surge de una denuncia legítima. Al menos yo lo creo así, Bren. Creo que yo nunca he hablado esto con Brenda, pero creo que está de acuerdo conmigo. Y la denuncia legítima es que estas mujeres blancas, sufragistas, y de hecho muchas racistas, ¿no? Como esas mujeres que decían que se oponían fervientemente a que las personas negras sean consideradas sujetos, mujeres y hombres. Cada vez que mencionamos ese ejemplo que estamos cansadas de mencionar, Brenda, de Sojourner Truth, cuando se para en una convención feminista y le dice, ¿acaso yo no soy una mujer? Le está hablando a mujeres negras. Cuando en esta metodología las sufragistas y estas mujeres blancas y se reunían en clubes para poder hablar sobre su situación femenina, etcétera, etcétera. Y en esos contextos de los clubes no aceptaban a mujeres negras, por ejemplo, no era porque eran negras, sino porque no eran consideradas mujeres y esos clubes estaban destinados para las mujeres. De hecho, Bren, yo hace unos días estaba revisando de nuevo Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis y es impresionante cómo las mujeres blancas organizaron su propia sociedad antiesclavista, las que estaban en contra. Había una que eran abiertamente esclavistas y racistas. Ustedes saben que siempre todo es más complejo cuando contamos las cosas. Y habían otras blancas que eran antiesclavistas. Pero ¿sabes qué? Esas antiesclavistas también eran racistas porque solamente eran antiesclavistas, pero entre blancas.
O sea, tutelando la lógica salvacionista de estas mujeres. Pero el punto de todo esto es que la lucha antiesclavista, Brenda, eso tú lo sabes, se lo cuento a la gente que nos está viendo y escuchando. Se utiliza, ciertas mujeres blancas la utilizan en vez de movilizar su condición femenina como mujeres que están negadas en el espacio público a hablar, a participar, a votar, a ser elegidas, etcétera, etcétera. Lo que hacen es que se hacen activistas contra contra la esclavitud, pero en realidad lo que están haciendo es desarrollando una clase de liderazgo femenino, no una clase de representación como mujer, una clase de tener una, creo que está sonando un teléfono por ahí, pero una clase de soy antiesclavista, formamos una sociedad pública donde está conformada por mujeres, es una sociedad femenina, antiesclavista, etcétera. Pero más allá de hablar por nosotras mismas y porque podemos ocupar el espacio público, porque podemos votar, etcétera, etcétera, lo que hacemos es hablar por los que son considerados esclavos y es una forma de ganarnos un lugar en esta sociedad, ¿no? De ser visualmente públicas y salir de ese espacio privado entendiendo que siempre esta dicotomía del espacio privado y del espacio público solamente es de mujeres blancas, comprendiendo que las mujeres, es decir, no mujeres entre comillas, las negras racializadas que no eran consideradas mujeres y por lo tanto no humanas y por lo tanto estaban esclavizadas, nunca tuvieron el privilegio de tener un espacio privado y siempre estuvieron en la plantación igual que el varón esclavizado, no humano y tampoco no hombre. No, entonces frente a todo eso, hay que hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que esas mujeres cuando se reúnen y dicen nosotras tenemos derecho a acceder a la educación, nosotras tenemos derecho al voto, nosotras tenemos derecho a que no se nos maltrate, etcétera, etcétera, están haciendo una denuncia legítima y nosotras no negamos que la ama, ¿no? Que la ama experimente y tenga experiencias sexistas y misóginas y de desigualdad en relación con los amos y etcétera, etcétera. Lo que nosotras estamos diciendo con todo esto es que la ama al mismo tiempo que experimenta esa desigualdad es la dueña de aquellos esclavizados que no llegan ni siquiera a ser hombres ni a ser mujeres. Y aquí alguna feminista blanca nos podrá responder, Bren, y decir, a ver, pero te voy a poner un ejemplo. Si un negro, dale tú que es negro racializado y que no lo consideramos hombre ni humano, pero si un negro toca a la ama sin su consentimiento, le toca las tetas, etcétera, etcétera, ¿acaso ahí eso no es un ejemplo muy claro de cómo la ama, a pesar de ser la dueña de él mismo, de los esclavizados, experimenta una violencia y es la víctima dentro de la plantación porque está siendo tocada sin consentimiento? Y es ahí donde nosotras respondemos no. ¿En qué sentido? En que si bien es cierto que la ama puede experimentar en términos individuales, ¿no? Una situación de violencia derivado de su experiencia, en términos estructurales, comprendiendo que hay una plantación, esa plantación puede ser el Estado, la ama no es víctima porque la ama es la dueña, no solamente de la esclavizada, sino del esclavizado también. Y posteriormente va a ser pues latigado, castigado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la crítica que venimos haciendo en relación a esto es cómo no podemos bajo ninguna circunstancia construir o entender o leer a la presidenta de un país como víctima cuando es el Estado el mayor perpetrador de graves violaciones a libertades y a derechos súper fundamentales de los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, Brenda, me he extendido un poco, pero yo creo que todo esto está calculado dentro del poder. O sea, cuando el feminismo quiere romper el techo de cristal, cuando el feminismo no cuestiona las estructuras del poder, cuando el feminismo quiere que la mitad de las Fuerzas Armadas sean mujeres cis, cuando Clara Brugada funda su policía de género y le pone carros morados y todas son mujeres, cuando reprimen en las marchas del 8M, del 25N y mandan a mujeres, despliegan a mujeres, etcétera, etcétera, ese es el feminismo de Estado que el propio sistema ha pensado, ¿no? O sea, el sistema nunca, el pacto racial que garantiza la existencia de la familia supremacista blanca conformada en ese binomio mujer y hombre blanco,
y por lo tanto el mayor estamento de lo humano, ¿no? Sobre todo lo demás, es algo que está pensado. Y eso de hecho ha sido súper documentado. La propia Angela Davis habla sobre eso, cómo muchos hombres al principio, muchos hombres blancos estaban en desacuerdo con que las mujeres votaran y con que las mujeres se consideraran iguales, pero cuando vieron que el movimiento antiesclavista tenía la fuerza que tenía, ¿no? Y que estaban conquistando ciertos espacios, se aliaron con las mujeres blancas y reconocieron a las mujeres blancas porque preferían, decía, es más preferible que nuestras iguales mujeres blancas ocupen estos mismos lugares y voten antes que esos hombres negros bárbaros racializados. Es decir, ahí hay un pacto como tal. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de las experiencias de sexismo, nunca hemos negado eso. En algún video mencionaba, ¿no? Yo, esta Ana Patricia Botín, que es la dueña de Banco Santander. Banco Santander está en toda América Latina, es un banco español, es una mujer súper multimillonaria. Y a mí me contaron un chisme ahora que estuve en España y me dijeron que ella estuvo que en la época franquista habían unos lugares donde encerraban a jovencitas como para poder que aprendan, ¿no? A ser mujeres. Y en la época franquista en España, Bren, claro que había un mandato de feminidad que era profundamente violento y que mujeres blancas experimentaban esa violencia. Pero el hecho de reconocer esa experiencia no hace a ese sujeto en términos estructurales y sistémicos una víctima. ¿Saben? O sea, eso es como cuando las, no sé, francesas, 1789, le dijeron a los vatos, como que una declaración del hombre, aquí tienes tu declaración de la mujer. A la Olimpia le cortaron el cuello, la cabeza, claro que estaban haciendo una denuncia legítima, pero al mismo tiempo eran cuerpos que en términos sistémicos, en términos de la colonialidad, ¿no? En términos de mundo, ocupaban una posición completamente distinta. Es decir, ser víctimas en su propio mundo, intragrupalmente, pero cuando tú la pones a Claudia Sheinbaum en relación a las millones de víctimas de este país, en un país donde se cometen graves violaciones, crímenes de lesa humanidad también, te das cuenta que no podemos leer a Claudia Sheinbaum como una víctima, porque creo que también es tirarnos un tiro en el pie. Yo a veces digo, imagínate, Bren, que mañana las madres buscadoras se sienten con Claudia Sheinbaum en una mesa para poder hablar cómo abordar el tema de la desaparición y la reparación integral del daño. Parece que víctimas y víctimas se están mirando a la cara y no. Y es ahí donde te das cuenta que tú puedes experimentar una violencia en lo individual, pero eso no te hace una víctima en términos estructurales o una víctima del Estado, ¿no? Entonces eso me parece fuerte que lo entendamos así. Y yo creo que Claudia Sheinbaum es Claudia Sheinbaum justamente, o sea, cuando nosotros hablamos, para mí el truco, Bren, está en los privilegios. Por ejemplo, a una morra rica, millonaria, blanca, de clase alta, nieta de Carlos Slim, le puede pasar algo, no sé, una experiencia sexista y de acoso, sí. Un profesor se puede propasar con esta morra, etcétera, etcétera, en alguna universidad, ponle tú en Inglaterra, sí, eso puede pasar. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que si eso te pasa a ti, Bren, en la UAN Xochimilco, o eso le pasa a otra morra que está marcada por su racialización, por su situación de clase, por su geografía, eso queda eternamente en impunidad. O sea, cuando tú revisas las estadísticas, las sentencias que llegan a término son ínfimas. Pero cuando le sucede a una mujer en mayor escala de privilegio, te das cuenta cómo el mundo reacciona, cómo se activa la justicia, cómo existe una indignación y es ahí donde tienes a tu buena víctima. Entonces, que Claudia Sheinbaum puede experimentar acoso, por supuesto, pero eso no se traduce y no significa bajo ninguna circunstancia que vamos a leer a Claudia Sheinbaum solamente en clave de género como mujer. Claudia Sheinbaum es indisociable a su situación de poder y a su situación de clase, a su situación de raza. Y es por esa situación que Naciones Unidas, todo organismo internacional,
todo el movimiento feminista, todas las ONGs, todos los presidentes del mundo, todos los medios de comunicación prácticamente, a excepción de quienes dijeron que era un montaje, salieron con indignación diciendo que todas somos Claudia y que cómo puede ser posible que pase eso. ¿Por qué existe eso? No es solo porque es una presidenta de la República y tiene mucha visibilidad, es por todos los privilegios que encarna. Eso le puede suceder también a otra mujer con escalas de privilegios de clase, raciales, geográfico más amplio. Y también eso se considera como una violencia y hay más oportunidades o más probabilidad para que tenga un acceso a la justicia o para que exista cierta indignación. Pero cuando le sucede a una musulmana migrante racializada en España o en Francia, o cuando le sucede a un indígena o no sé, yo pienso por ejemplo en estas mujeres dominicanas de origen haitiano, negras en Dominicana, que no van al hospital Bren porque tienen miedo a ser detenidas, porque los hospitales se han convertido en centros de detención migratoria, evidentemente violando todo el derecho internacional y siendo totalmente inconstitucional. Esas mujeres se mueren de hemorragias en sus casas y no pasa absolutamente nada. No hay un comunicado del sistema interamericano, no hay un comunicado de Naciones Unidas, no hay una indignación generalizada. De hecho, Brenda, tiene que pasar un genocidio de la magnitud del genocidio palestino para que pueda ser mínimamente indignante para el mundo y que volteen un poquito. Ujú. Fíjate, porque lo de Palestina no es una cosa que empezó hace 2 años, tiene casi 80 años y eso significa que esas víctimas, muchas mujeres que han sido violadas por el ejército, hombres violados, que ahí es donde nos damos cuenta que esa experiencia de mujer universal, que solamente que solamente el cuerpo de mujer cis es un territorio de conquista violable y que el patriarcado es universal, cuando sabemos, y eso se ha documentado, que hasta entrenan a perros, el ejército de Israel, para violar a hombres Sí. y llevarlo al fondo de quitarle todo espíritu de resistencia. Entonces, en ese momento, eso ha pasado solamente en 2 años, no en 3 años, no en 10 años, no en 20, tampoco, en casi 80 años. Y apenas el genocidio se tuvo que agudizar y convertirse en el genocidio más transmitido y más documentado para que la gente mínimamente, la gente blanca también, se pueda indignar. Y fíjate, Bren, que el tema del genocidio en Palestina no se ha convertido en un punto central de la agenda del feminismo blanco. Las palestinas escribieron una carta diciéndole dónde están las feministas. O sea, la gente que se ha indignado globalmente en las marchas, el movimiento antirracista, gente que estaba en su casa, que ignoraba lo que estaba pasando, pero dijeron, esto no puede ser posible, ¿cómo que está pasando un genocidio? Pero nosotras vimos al feminismo, a las conferencias globales. Aquí este año se celebró la Conferencia Regional de la Mujer y el tema central fueron los cuidados que organiza la CEPAL, Bren, y el genocidio no estaba en el centro. Tuvo que organizarse 3 mujeres así literalmente dentro de la sala y poner una bandera palestina y decir contra el genocidio, porque no fue central. Es decir, que si el genocidio y la situación de las verdaderas víctimas que están en esa situación, no solamente porque son mujeres, sino porque están racializadas en clave palestina y porque están tercermundizadas y porque están construidas desde una lectura orientalista, formara parte de la agenda feminista, el tema hubiera sido contra el genocidio y contra el colonialismo, pero los temas de colonialismo no son temas del feminismo blanco. Los temas de racismo no son temas del feminismo blanco. Los temas de sionismo no son sus temas es el género. Entonces, cualquier otra situación, si bien es cierto, ahí hay mujeres palestinas que son, o mujeres haitianas, o mujeres congoleñas, o mujeres sudanesas que son asesinadas, si bien es cierto, esas mujeres experimentan violencia, como ahí hay una cuestión de raza, de clase y otros elementos, ese no es mi tema. Yo me ocupo solamente cuando tenga que ver con género. Y es por eso que cuando a Claudia le pasa lo que le pasa, la lectura que hacen es solamente en clave de género y la sacan de su situación de poder, de su situación de raza, de su situación de clase, de su situación como la que sostiene, o sea, perdóname, pero Claudia representa el Estado y toda su violencia
la despropian de todo eso y la única lectura que hacen de ella es en clave de mujer. Cuando ustedes vean alguna teoría, algún movimiento, hacer una lectura de un hecho, de una situación solamente en clave de género, fue porque se pusieron los lentes violetas. Y no hay una vaina más racista que los lentes violeta y la perspectiva de género. Brenda, hablé un callo. Y yo, y yo hoy me puse una sudadera color lavanda. Y yo, la gente va a decir que esto es un mensaje que simbólicamente representa algo, pero no, yo siempre he sido mi postura siempre ha sido muy clara y muy contundente, y tú lo sabes. No, O no, no, sea, no. yo con el Por lo menos tú, feminismo cuando yo era jamás, nunca. feminista, tú no eras feminista. No, nunca lo fui, nunca lo Nunca seré, fuiste y feminista. Yo ahora fui feminista, gente. bueno, pero está bien rectificar el posicionamiento. Pues sí, o sea, yo creo que todo lo que has dicho ahora me parece sumamente relevante. También pienso que esta cuestión que se da con Claudia tiene que ver con un esencialismo que lo quiero como conectar con el tema del genocidio en Gaza. Ajá. Porque hay un esencialismo sobre el ser mujer. Pareciera que las mujeres no violentan, la violencia de género solo es en contra de las mujeres, pero las mujeres dentro de los discursos feministas más blancos, más occidentalizados, las mujeres no violentamos, ¿no? Las mujeres no hacen guerras. Y entonces al día siguiente tú puedes ver el periódico y ver que una mujer está firmando eh, los misiles que llegan a bombardear a un niño palestino. Entonces, todo ese esencialismo sobre el ser mujer dentro de los discursos feministas más hegemónicos, más blancos, se replican un poco, ¿no? De este lado cuando vemos a Claudia como una víctima, porque las mujeres en el feminismo más hegemónico siempre son víctimas, nunca ejercen violencia. La violencia viene de su antagónico binario, que es un hombre, ¿no? Entonces, lo que tú Y como son mencionabas mujeres, es real, son víctimas por claro, biología. exacto, sí. Entonces, eso, bueno, vamos viendo, porque ya nos dimos cuenta que hay mujeres que representan al ejército israelí y que tenían secuestradas a mujeres musulmanas, que Claro. el mismo feminismo blanco detesta a las mujeres musulmanas. Y no lo digo yo, lo dicen las mismas mujeres migrantes que viven en contextos como Francia, como España, como en esta Europa, que es completamente, ay, se me fue la palabra, pero que hay una ley de laicidad muy fuerte que no responde solamente a los intereses de la espiritualidad católica, sino responde a una limpieza étnica, ¿no? De sus territorios, a leyes antimigrantes. Es decir, las feministas blancas nunca han sido eh, o sea, ni anticolonialistas, ni se pronuncian por la migración, aunque ahí haya mujeres que están viviendo todas las violencias sexuales que puedes imaginarte. Si ellas piensan que en la frontera no hay violencia sexual hacia las mujeres migrantes, están completamente equivocadas, ¿no? Pero eso no es relevante. O sea, pareciera que para la agenda feminista eso no es relevante. Entonces, bueno, así yo pienso que todo esto, de que justamente lo que más les llamó la atención, lo que más vinieron a replicar a la publicación de A Frontera, es que justo utilizaste la palabra víctima, y es como, no, nosotras somos eternamente víctimas, víctimas del sistema. Pero es que la persona Total, en cuestión representa el sistema. No importa, es víctima porque es mujer. Entonces eso me parece completamente esencialista, total. que nos llevaría todo un episodio de podcast a hablar sobre los esencialismos, Ujú. de las identidades, de la construcción de Lo la anotamos, feminidad, de quién Brenda. es mujer. Sí, o sea, quién es mujer, quién no es mujer, tú ya lo describiste muy bien. Sojourner nos da un ejemplo desde mucho hace, o sea, eso tiene siglos, ¿no? Y se levantó y dijo, a ver, yo no soy una mujer, o sea, díganme, díganme por favor, que era más una pregunta retórica, ¿no? Porque sabía que no lo era, sabía que era considerada como una bestia,
que en realidad es eso, ¿no? Ahora políticamente es incorrecto decir eso, pero las feministas nunca consideraron a las mujeres que habían sido esclavizadas como mujeres, Uy, no. ¿no? Entonces, retomando como un montón de otros análisis también desde los feminismos decoloniales, porque yo debo reconocer que a pesar de que no soy feminista, las feministas decoloniales me dieron muchas herramientas Igual, para igual. cuestionar el feminismo hegemónico blanco. O sea, me queda muy claro que hay toda una genealogía, incluso hay toda una razón de por qué se apellidan feministas decoloniales, Feminismo por qué negro, son las feminismo de feministas color, negras. sí, total, igual, Exacto. Bren. Si este movimiento en México, mainstream, del feminismo, sigue sin leer, sigue sin... Deja tú de leer, porque ya van a venir a decir, no, pero es que leer es, ¿sabes? Son antiintelectuales muchas de ellas, pero No, si pero ni a ver, porque siquiera nosotros no estamos escucha. hablando, aquí un paréntesis, Bren, perdón que te interrumpa, o sea, no estamos hablando en términos de que, a ver, las terfas al menos, la que constantemente van a mis perfiles y me desean la peor muerte del mundo, son feministas que vienen a teorizarte desde el feminismo más blanco, de que todas las mujeres son un bloque en condición de víctima en relación heterosexual y binaria con el hombre que representa el patriarcado y homogéneamente demonizando la masculinidad y homogéneamente todos son victimarios. Si utilizan su feminismo más blanco, más rancio para poder ser racista y ser transfóbicas, yo creo que se vale también mandarla a leer un poco a las tercermundistas, a las negras, a las racializadas, que utilizando la lengua como un machete han escrito. Ya, Claro, y porque además siguen pensando que no escribimos, que no publicamos, que no claro. pensamos y que no reflexionamos todo lo que estamos diciendo. Entonces, me parece que siguen siendo muy esencialistas, aunque ya existe una Oyeron que Oyegumi que ya les hizo toda una etnografía de cómo la construcción binaria sexogenérica es una imposición colonial, Total. aunque existe una María Lugones que cuestionó la colonialidad de género, o sea, que propone la colonialidad de género, vaya, cuestiona a través de esa propuesta teórica, pues van a seguir reproduciendo el esencialismo de que la mujer es eternamente una víctima que no reproduce violencia y lo más preocupante, creo yo, es esta política de la identidad otra vez, ¿no? Como eh, ajá, esencialista, desde la identidad de género, como y claro, con esto no queremos negar los siglos de opresión que las mujeres blancas han tenido. Por supuesto que sí, pero como mujeres racializadas de este lado, esta geografía, en estos espacios que habitamos, la verdad es de que sus violencias como mujeres blancas son bien chiquitas, y sí, lo voy a decir así, Sí. al lado de todo el sistema de violencias que está entramado en una mujer racializada, migrante, indígena, Marita, sabe, incluso hay un defensora del... hombre racializado. Y aquí, Bre, ay, perdón que te interrumpa de nuevo, pero es que me parece Dale. tenaz, porque, a ver, quiero que la gente nos entienda, porque desde a frontera lo estamos pensando así, y yo sé muy bien, Bre, por dónde vas, porque no es que uno está diciendo, es como que, ay, me vale esa violencia que experimenta la mujer blanca, pero en realidad sí nos vale. O sea, seamos también un poco honestas con esto. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Claro, yo veo una violencia concreta, focalizada en un cuerpo, evidentemente eso es totalmente condenable. Pero lo que pasa es que cuando hacemos un análisis aislado de género, es decir, cuando yo veo solamente a la víctima en cuanto está experimentando una violencia de género aislada, y desprendo cómo forma parte de un pacto racial y de un pacto de clase y por lo tanto es victimaria porque ha revictimizado a muchísimos hombres racializados o porque se ha solidarizado en el nombre del feminismo con la sionista blanca y por lo tanto considera que los hombres musulmanes son unos patriarcas casi casi por naturaleza, entonces no es solamente, a pesar de la experiencia de género que tiene, que puede tener una experiencia o sea, de violencia basada pues en el género y la sexualidad, también es cómplice de otras violencias estructurales, entonces yo quiero problematizar eso, porque entonces hacemos solidaridad con todo el mundo y no, a mí no me interesa hacer sorora con todo el mundo, que la sororidad es otro tema que podemos hablar ahí. Me callo. Claro, es como la utopía del feminismo blanco, ¿no? Aunque
perdóname, pero a mí muchas de sus amiguitas feministas me han antagonizado con ellas Sí, mismas y traen una bandera de la sororidad y se han puesto a competir conmigo y, o sea, no sé, hay que se cuestionen eso de la sororidad, ¿no? O qué significa en realidad en su práctica. Porque, y así muchas cosas que claro. tienen que ver con el esencialismo, que tienen que ver con la construcción del ser mujer, de quiénes son mujeres. Y yo solamente quiero terminar diciendo eso, o sea, la violencia que una mujer racializada, que personas en general racializadas, hombres racializados, mujeres racializadas, personas no binarias, todas las, digamos, corporalidades que han sido criminalizadas, que han pasado por perfilamientos raciales, jamás se va a comparar las violencias que nos han atravesado con las de una mujer blanca, que además representa totalmente al Estado mexicano, que es comandante de las Fuerzas Armadas y que tiene el poder de decir, me hiciste eso, al día siguiente yo puedo poner un plan de acción completamente punitivo porque puedo hacerlo. Claro, Y cualquier persona que haya sufrido violencia previamente a lo que le sucedió a Claudia es un mensaje también bien contundente. claro, No nos interesa. claro. Es que no nos importa, ¿no? Entonces, Somos pues bueno, creo honestas. que no nos interesa, o sea, no nos interesa si hay 11 mujeres exigiendo justicia porque fueron violadas, porque son indígenas. No me importa. Y A en mí se me caso de acercaron y me utilizar esa explicaron. experiencia, le diríamos, Brenda, bueno, presidenta, ya que usted ha sido objeto de esta agresión en la calle, le quiero recordar que hay una Kenny Hernández que está encarcelada y que en todo el gobierno de ANLO no se hizo nada, pero bueno, pues se metió presa arbitrariamente en el gobierno de ANLO, ¿no, Bren? Y usted, y sigue ahí, entonces para aprovechar, se le han fabricado delitos, entonces ya que estamos hablando de víctimas y ya que estamos hablando de una víctima que está entendida en clave generizada como mujer, pues le voy a presentar esta que no solamente la situación que está experimentando tiene que ver con su género, sino que también tiene que ver con su racialización afroindígena y su racialización empobrecida y muchísimas otras. O sea, es que a mí me parece tenaz cómo podemos defender a una víctima que representa al Estado. Creo que nunca podría, o sea, ¿cómo defendemos el poder? ¿Cómo aislamos la situación de género de Claudia de su situación de clase, de raza y de poder de lo que representa? Y que eso, Brenda, no significa que neguemos el hecho que pasó. Eso significa de que, presidenta, usted vivió eso, pero ¿saben qué es lo que está pasando? Que cuando le pasa a mujeres como usted, o que se parecen a usted, o que están más cerca que usted, o que están en esa escalera para romper el techo de cristal derivado de los privilegios de raza y de clase que tiene, siempre son esos problemas que se ponen en el centro para poder atender. Hay muchísimas otras que son mujeres, pero parece que son mujeres de segunda porque su situación de subalternidad las colocan en un lugar que las convierte en sujetos que son inaudibles, que nadie puede oír. Entonces, ya que estamos hablando de reparar y que usted dice que llegamos todas, pues vamos a ver si hablamos por aquellas que nadie se atreve a mencionar en ningún lugar y que nadie saca un comunicado, ni un pronunciamiento, ni se indigna. Claro, sí, y que le haga, que materialice su lema el año de las mujeres indígenas, sacando a Kenia Hernández de la cárcel, Claro. No, no, pienso, ¿no? O sea, y que además después de eso van a tener que buscar la manera de reparar el daño, porque ella está injustamente presa, o sea, estaba ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Entonces, hay toda una construcción narrativa en el caso de Kenia, que seguramente tendremos un espacio solo para hablar de Kenia, pero hay toda una construcción narrativa que es un mensaje de vamos a criminalizar la protesta y vamos a criminalizar a las y los defensores del territorio. sí. Entonces, si vamos a hablar de víctimas, yo tengo una lista de muchas otras víctimas. Y pues nada, o sea, hace mucho tiempo alguien me interpeló diciendo, pues es que tú estás a favor de la cacería y quema de brujas. Y yo le dije, no sé, No te en mi creo. contexto, las brujas nunca existieron. Lo que sí sé es de que a las mujeres racializadas las quemaron, las torturaron, las encarcelaron y las asesinaron por ser mujeres racializadas, no por ser brujas. Entonces, pues Por no ser humano.
Exacto, básicamente, porque ser una bruja es ser una mujer y ser una mujer en su propio lenguaje significa ser una mujer blanca. Entonces, pues, Sí, sí, es no muy sé. fuerte, Bre. Mira, que yo creo que para que la audiencia, la gente que nos esté escuchando, también pueda comprender estas claves de análisis, porque nosotras tampoco cuando decimos, por ejemplo, no, que las experiencias de violencia, de sexismo que puede experimentar una mujer blanca con privilegios raciales y de clase, hay otras que son racializadas, negras, indígenas, que ni llegan a ser audibles derivado de eso. No es que nosotras también nos interesa comparar, ¿no? O sea, es que no estamos en términos de que, porque mucha gente lo primero que piensan, Bren, es como, bueno, es que parece que es una olimpiada de la opresión y parece que están comparando. Simplemente no pueden aceptar que todas las mujeres, no importa quién sea, no importa que sea la ama, dueña de las esclavizadas, no importa que sea Hillary Clinton, no importa que sea Kamala Harris, que fíjate que es negra, no importa que sea Michelle Obama, no importa que sea Claudia Sheinbaum, no importa que sea Xochitl Gálvez, Lili Telles, no importa que sea Kenny Hernández o cualquier mujer más pobre, más racializada, más subalternizada, no importa. Aquí lo que importa es que todas son mujeres y todas experimentan sexismo y violencia y todas son acosadas. Entonces, cuando esas personas, esas feministas blancas hacen ese análisis, es ahí donde nosotras entramos. Y no entramos porque queremos comparar. O sea, nosotras ponemos los ejemplos para demostrar el punto de vista que queremos poner sobre la mesa, ¿no? Que eso es una tradición, ya tú mencionabas ahí. Yo no soy feminista tampoco, pero mis maestras son feministas decoloniales, feministas negras, etcétera, etcétera. Pero cuando esta Patricia Hill Collins o el feminismo negro hablaba del punto de vista de la mujer negra, eh, hablaba de una experiencia que estaba en confrontación con el feminismo blanco, porque cuando el feminismo blanco solamente estaba mirando o utilizando como matriz de análisis, ni matriz, porque matriz es algo complejo, como categoría de análisis, solamente el género y el patriarcado como sistema de opresión, estas feministas negras dicen, nosotras tenemos un punto feminista negro, que es el siguiente, no solamente es el género y el patriarcado, sino que te voy a presentar el racismo, te voy a presentar el clasismo, el capitalismo y te voy a presentar la heterosexualidad obligatoria y una serie de elementos, cuando de hecho muchas feministas blancas hablaban de la amenaza violeta, ¿no? Es decir, que también eran lesbofóbicas. Entonces, con esto, cuando nosotras hacemos esta complejidad, o sea, tratamos de pensar en esta clave, lo hacemos por varias cosas, Bren. Si me falta algo, ahí me complementas. La primera, no es porque queremos comparar y luego hacer una olimpiada de la opresión, porque nos resulta muy difícil aceptar que todas las mujeres, no importa la posición que ocupen, experimentan violencia, sino lo que queremos demostrar es cómo hay un pacto racial y un pacto de clase que cuando ese cuerpo se construye en una clave racial, es decir, blanca o blanqueada, y en una clave de clase, es decir, con capacidad de acumulación y con plata, y por lo tanto en una mejor posición en el mundo, su experiencia de género, las violencias que puedan vivir esas mujeres por ser mujeres van a estar en la cúspide de la agenda feminista. Y es por eso que siempre vamos a tener, no sé, Bren, vamos a hablar, en vez cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, vamos a pensar primero en el aborto, pero no necesariamente en las esterilizaciones forzadas. ¿Por qué? Porque las esterilizaciones forzadas es hablar también de derechos sexuales y reproductivos, pero eso significa hablar de otro tipo de mujer que no tiene privilegios de clase ni de raza, o las mujeres que también se le tiene que garantizar que paran en buenas condiciones cuando un feminismo ha promovido de hecho esta lógica, no del desarrollo, de la ruptura del techo de cristal, de la ciudadanía feminista, de no paras y planificación familiar, cuando son discursos eugenésicos y completamente racistas focalizados en poblaciones racializadas. Entonces, por eso vamos a hablar de aborto. ¿Por qué? Porque la mujer más rica, más blanca, puede abortar también. ¿O por qué vamos a hablar de acoso y lo vamos a poner de acá? Porque, claro, la morra racializada y pobre puede ser acosada. Pero ¿saben quién también es acosada? La mujer blanca.
o violada la mujer blanca, entonces vamos a tener esos temas ahí. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esto, no es que queremos comparar entre la blanca y la racializada y competir. Lo que queremos demostrar es que derivado del privilegio racial y de clase y de poder, en el caso de Claudia Sheinbaum, de hecho, Claudia está mucho más cercana a muchísimos hombres con poder político de la historia de México, etcétera, que a muchísimas otras mujeres derivado, etcétera, etcétera, de muchísimas otras cosas, no es porque queremos comparar y hacer una competición de opresiones, sino más bien demostrar que siempre lo que va a ser representativo en calidad de víctima del feminismo y de violencias que hay que combatir son siempre las experiencias de las mujeres en mayor escala raciales y de clase y de privilegios en términos generales. ¿A quién le interesa romper el techo de cristal, por ejemplo? No es, o sea, hay mujeres que están pensando, marica, yo lo que quiero es tener un sueldo que me dé para pagar la escuela de mis hijos, que me dé para comer, que me dé para pagar la renta y si se enferman, pagar el hospital. Pero ¿quién está pensando en el techo de cristal? Porque eso ya está garantizado. Hay otras que necesitan ser la CEO de Facebook, ¿no? De Google, la presidenta del país. Entonces, por eso siempre vamos a hablar de no sé, igualdad sustantiva en la política, igualdad en el ejército, igualdad en todos los medios, en fin, ¿no? Y eso me parece como muy importante porque yo siento, Bren, no sé si tú lo has notado, que a veces la gente cree como que una hace estas críticas como porque a una le gusta joder, o sea, sí nos gusta joder también, pero no solamente por joder, sino porque hay algo que viene detrás y tiene que ver justamente con eso de que el feminismo de Estado existe, el feminismo carcelario existe, el feminismo militarista existe y que Claudia sea la presidenta de México, muchísimas otras en el mundo, no sé, hay como 14 presidentas, si mal no recuerdo, están ahí porque el feminismo también, porque hay un feminismo blanco, ¿vale? O sea, porque hay un feminismo blanco y esto está pensado también. Y yo creo que esta narrativa feminista generalizada se ha sabido instrumentalizar en México, ¿no? Porque pues tenemos una mujer presidenta y cuando dice llegamos todas, cuando el logo de la presidencia son mujeres indígenas, y creo que ahí hay un uso instrumental también de la identidad mujer y todo eso, de este discurso feminista de Estado liberal. Y perdónenme, pero no sé tú, Bren, pero yo creo que se vale siempre sospechar del poder, ¿no? Yo no sé cuándo fue que nos creímos que podemos creer ciegamente en el poder, porque hoy tenemos a una presidenta. Eso es como si cuando tuvimos a Barack, bueno, tuvimos, no, yo ni, allá, ni de allá soy, pero cuando Barack Obama, lo dije porque como que ahí me ganó la identidad negra, pero cuando Barack Obama fue presidente, eso es como si la gente hubiera creído que llegó la gente negra al poder. No llegó al poder, llegó la clase, el establishment, llegó una clase política, llegó el mismo pacto Claro. que sostiene el sionismo, el supremacismo, el colonialismo, el imperialismo yanqui, llegó ahí. Y eso me acuerda, Bren, cómo nunca defendimos. Hicimos también varios posts de la Kamala cuando estaba en las elecciones con Donald Trump, como Ujú. nunca, 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 nunca defendimos a la Kamala por ser racializada y como constantemente hicimos la crítica de que, perdónenme, pero ahí no está la apuesta revolucionaria que nosotros estamos pensando, creyendo. No sé, Bren, si se te ocurre algo sobre esto. Ya vamos cerrando, gente. Llevamos Sí, 1 hora 7, pero no sé si quieres decir algo, Bren, antes de que nos pues vayamos. nada, o sea, obviamente no, nunca respaldamos esa idea esencialista de que porque Kamala era mujer y era mujer racializada y venía de familias migrantes, porque lo que estaba haciendo su política era antimigrante, Total. porque lo que estaba haciendo su política era precisamente ocupar toda una narrativa para posicionarse electoralmente, ¿no? Y pienso eso, o sea, pienso que nunca vamos a defender el poder, o sea, al menos a Frontera, me atrevo a decirlo, jamás va a posicionarse del lado del Estado y del poder. Venimos Claro. más bien como de otras articulaciones, ¿no? Eh, y en su momento también lo dijimos, cuando Claudia Sheinbaum y Clara Brugada estaban en campaña política y el lema era es tiempo de mujeres. Mm, Y lo hemos venido cuestionando, ¿no? O sea, no, este post que hicimos no lo pensamos ayer. Tenemos mucho tiempo cuestionando
cuestionando el feminismo blanco. Bueno, tú tienes dos libros que hablan Bueno, sobre, sobre el tuyo viene pronto. Sí, o sea, no se nos ocurrió un día y dijimos, queremos, amanecimos con ganas Amanecimos de molestar, antifeministas. pero hoy exageré, entonces voy a hacer un post. No, o sea, lo venimos pensando desde hace mucho tiempo, lo venimos cuestionando, hemos venido cuestionando también el posicionamiento de Claudia frente a un genocidio, por ejemplo. Hemos venido cuestionando un montón de cosas en el discurso, o sea, en el discurso porque en la práctica pareciera que se vive otra realidad, o sea, Claudia vive en su discurso y en su país donde muchas cosas ya pareciera que ya solo porque ella es la mujer presidenta ya se terminó la desigualdad de género o ya se terminó la desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Me parece muy importante esto que dices, ¿no? No estamos ni comparándonos, ni queremos hacer eso porque no estamos apelando a la Olimpiada de la opresión de quién sufre más. Yo creo que incluso nuestro posicionamiento es empezar a cuestionar un poco esas posturas o esos discursos como desde lo identitario, desde lo esencialista, porque se está manejando mucho ese discurso, no solamente dentro del feminismo, sino dentro de muchos otros movimientos sociales. Y hemos cuestionado incluso al mismo movimiento antirracista, Mica, es la verdad. O sea, hemos cuestionado incluso esos movimientos coloristas que dijeron en su momento que Kamala Harris o que Barack Obama habían sido una ruptura completamente o Claro, sea, con claro. una estructura racista. Es No es lo que se cierto, hace o con sea, Claudia y con cualquier mujer que llegue al poder. Es como llegó, nos representa y pues, perdón gente, pero no sé, sospechamos siempre. sí, sí, y para nada la comparación, o sea, ni siquiera es una comparación, ¿no? Solamente es poner como énfasis en que no somos ellas, no vamos a ser ellas nunca, ¿no? Que precisamente yo creo que no podemos esperar que la reparación del daño o que la justicia venga del mismo aparato que genera la desigualdad, Total. que genera la violencia, que genera la segregación, que genera el despojo, etc, etc, etc. Y que hay mujeres que viven toda esa violencia imbricada. No es una cuestión tampoco, a propósito de que mencionaste a Patricia Hills Collins, como también de la idea de la interseccionalidad. O sea, hay sujetas y sujetos que intrínsecamente vivimos toda esa violencia, o sea, ni siquiera es como que se intersecciona esa violencia, es una violencia completamente integrada, ¿no? Y yo terminaría con eso, Mica, porque, Sí, total. Ah, ya hay que porque es, irnos. Creo, Bren, que puede ser un siguiente episodio. Yo lo tenía que anotado, pero no lo voy a desarrollar. Creo que hay que hablar de acoso, o sea, que estamos entendiendo por acoso. Yo en lo personal, tú también, ¿no? Creemos que no hubo una situación de acoso en el caso de Claudia. Pudo haber pasado ahí una agresión. Creemos que cualquier agresión no se traduce en acoso. El acoso tiene un carácter un poco incluso en el tiempo de reiteración, una serie de cosas, pero a mí me parece importante que cuando tengamos dudas sobre ciertas narrativas que son tan aceptadas por el poder, por los medios de comunicación, por las instituciones, que los partidos sacan comunicado, que las instituciones intergubernamentales sacan comunicados, pronunciamientos, condenando. Creo que hay que sospechar de ese tipo de cosas y quizás a veces lo que necesitamos es distanciarnos un poco y poner otros ejemplos, ¿no? Yo pienso en una, no sé, soldado israelí mujer que violenta no solamente a otras mujeres palestinas, sino a infancias y también a hombres racializados. Y yo les voy a poner un ejemplo duro a ustedes, pero es lo que nosotras creemos en la frontera, ¿no? Pero a esa mujer mañana, un palestino, adolescente de 18, 19, un hombre palestino, una propia mujer palestina, le lanza una piedra en la cabeza y le saca su buena cantidad de sangre, yo no voy a ver a esa mujer como víctima en ninguna circunstancia y podemos poner otros ejemplos también, o sea, porque hay todo un aparato estatal, colonial, israelí, hay todo un ejército, hay toda una narrativa que respalda a ese sujeto que siempre la verdad se encuentra de su lado. Entonces yo quiero pensar también, que es la segunda cosa que quiero decir para terminar, que yo creo, Bren, que nos merecemos darle una pensada
a qué estamos entendiendo como víctima. Chance desde a frontera podemos, chance tú y yo y las demás, escribir algo conjunto, pero a mí me interesa cuando yo pienso en víctima, siempre pienso como en alejarme del victimismo, como una estrategia del sistema también, como para prevalecer en sus lógicas de opresión o para ciertas teorías y ciertos movimientos construirse como las víctimas perfectas, pienso en las feministas blancas, pero cuando yo pienso en víctimas en un país donde se cometen crímenes de lesa humanidad como México, donde el genocidio está normalizado en este mundo y que sucede mucho simultáneamente, yo siempre pienso en memoria, siempre pienso en verdad, siempre pienso cuál es la memoria que se preserva. Y discúlpame, pero no generalmente la memoria de los más racializados, subalternizados, desposeídos en este capitalismo racial por desposesión, ¿no? Como dice, como piensa Estefano, que siempre es la memoria que se preserva, siempre la verdad que conocemos es la verdad del sujeto en mayor escala de privilegio, ¿no? Por eso la mujer blanca cuenta su situación de víctima, Occidente cuenta su situación de víctima y siempre hay otros que son los victimarios. Y la última y tercera cosa que quiero decir para terminar, y eso puede ser otro episodio de podcast, Brenda, nos comprometemos públicamente para sacarlo aquí en A Frontera Podcast, es que pensemos que justamente lo que pasó con Claudia es debido al pacto entre mujeres, que es la sororidad, ¿no? Y la sororidad, esta idea propuesta por Marcela Lagarde, que es justamente, que fue la misma que dijo, ¿no? Que las mujeres indígenas son como vejestorios arqueológicos y que en algún día vamos a superar y ya no van a existir y todas vamos a ser occidentalizadas. Es una cosa muy dura. Pero cuando hablamos de este pacto de sororidad, es justamente este pacto esencialista identitario que tú hablabas, Bren, que es bueno, todas somos mujeres, evidentemente mujeres cis, y por lo tanto, no importa dónde se encuentren, siempre nos vamos a sororizar porque somos mujeres, y eso es un gran error político. Ya terminamos nuestro podcast, nos quedan muchos temas. Brenda y yo vamos a estar aquí media fijas y otras que van a venir que forman parte también de la frontera. Vamos a estar hablando y vamos a estar reaccionando. La verdad no tenemos, creo que no tenemos tiempo fijo, Bre, ¿no? Para grabar, sino que nos vamos a estar poniendo de acuerdo cuando tengamos algo que decir, algo que platicar y vamos a venir aquí y lo vamos a platicar. Entonces estén pendientes pues a nuestras redes donde los vamos a subir y también a nuestro sitio web. Gracias, te quiero mucho. Gracias a ti, yo también te quiero mucho, te admiro mucho. Vayan a leer su último libro de Mika, Cimarronaje de género, porque va súper ad hoc con él. Y próximamente el de Brenda, ya verán, muy pronto. Gente, bye. Chao.